Y bien, hermanos, buenos días a todos otra vez, a los que no estaban. Empezamos con una frase antes de orar y bueno, ya entramos en la enseñanza como tal. Y la frase es, ¿qué viene a su mente cuando escucha esta frase ya muy trajinada, muy todo, que dice, soldado advertido no muere en guerra? Soldado advertido no muere en guerra. La familia de Sogamoso, la familia de Sogamoso. No pueden. Bien. Y buenos días. Buenos días, hermano José. ¿Cómo amanece? La tecnología En su bien, mente, sí, ¿qué señor. aparece? Soldado advertido no muere en guerra, hermano José. Pues que está preparado para la defensa, ¿sí? Que tiene herramientas con que enfrentar la situación. Gracias, hermano José. Por eso leíamos también Timoteo y Filipenses, donde dice, peleemos la buena batalla de la fe. Porque hay advertencias, ¿cierto? Advertencias, advertencias, advertencias. Combatamos unánimes por la fe. Ya estamos advertidos que en el combate se da porque ya hemos sido advertidos que hay enemigos, que hay algo que puede estar tratando de hacernos daño o nos hace daño. Hemos peleado la batalla, la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Ese digamos que sería como el final de nuestra vida sobre el paso sobre la tierra, de decirle al Señor, sí, Padre, peleé la buena batalla, acabé la carrera que me diste para correr, pero también guardé la fe. Eso sería extraordinario, que pudiéramos llegar a su presencia y decirle estas tres verdades, estas tres aseveraciones, sin ningún temor y sin ninguna nada, porque lo hemos hecho, porque fuimos advertidos y peleamos esa buena batalla de la fe. Bien, soldado advertido no muere en guerra. Hablaba con Jenny y esta semana con mi esposa, aquí con los que nos reunimos en casa, y hacíamos una pregunta y es, ¿qué nos está advirtiendo el Espíritu Santo durante todo este tiempo? ¿Qué nos estará advirtiendo? ¿Qué será lo que Él quiere contarnos, decirnos, advertirnos con todo lo que nos viene diciendo en este tiempo, ¿cierto? Nos ha hablado de la tentación, nos ha venido hablando de identidad, nos ha venido hablando tantas cosas el Espíritu Santo en este 2021, 22, 23. ¿De qué nos estará advirtiendo el Espíritu Santo? ¿Qué será lo que Él quiere que nosotros entendamos realmente? ¿De qué quiere que nos despertemos? Porque un soldado durmiendo, ¿qué le pasa? Pues pierde. Un soldado que por más advertido que esté, si le coge el sueño, pues desafortunadamente va a ser herido y puede ser muerto el soldado porque le cogió el sueño, ¿cierto? Entonces yo creo que el Espíritu de Dios tiene un propósito realmente grande en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso nos viene hablando como nos viene hablando el Espíritu Santo todo este tiempo. El Espíritu de Dios no lanza palabras al aire, ¿cierto? Y ahorita colocaba nuevamente en el estado de nosotros, en el grupo que, que venimos a la mesa del Señor, ¿cierto? Y su alimento nutre todas las áreas de nuestra vida. Él nutre todas las áreas de nuestra vida. Luego, esa invitación de venir a la mesa a alimentarnos de su palabra, pues tiene ese propósito, que no estemos desnutridos en ninguna área, que no estemos desnutridos, que tengamos siempre a flor de piel ese deseo de batallar, ese deseo de combatir por la fe, por la fe. Porque el alimento que el Señor pone en la mesa es para eso, para estar firmes y seguros, para ser uno, para estar unidos, para trabajar unidos en el estudio de la palabra también, porque eso va a traer bendición a nuestros hogares, a nuestras familias, a la vida propia, ¿cierto? Solos no podemos. Créanme que solos no podemos. Las personas que pretendan vivir apartadas de una comunidad,
o de los hermanos, de cualquier hermano que sea de la fe, no tiene que ser de acá, porque si usted tiene un hermano que pertenece a otra comunidad, que hable de Dios, que se exprese de Dios, que glorifique a Dios con su vida, ese es un hermano para tener una buena conversación, para hablar con él, para reunirse con él y obviamente para compartir las escrituras. Entonces, hay una advertencia, ¿cierto? Porque hay un combate, hay una pelea, por lo tanto hay un enemigo, estamos advertidos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ¿de qué nos está advirtiendo este tiempo? ¿Qué será? ¿Qué tiene usted en su corazón? No para contestarlo en esta mañana, pero ¿qué le ha generado a usted, a su corazón, tanta advertencia del Espíritu Santo? Que es por acá, que es así, que esto es asá, que mire que, ojo, que póngase pilas, que mire que este es el camino a seguir, que es posible que esté dormido, que es posible que esté dormida, que por favor, es un por favor del Espíritu Santo todo el tiempo, para que estemos advertidos, Perdón un segundo. Bien, era que estamos en una pequeña charla técnica de la grabación. Bien. Entonces, ¿de qué nos estará advirtiendo el Espíritu Santo? ¿Qué será? ¿Qué será lo que Él nos quiere contar? Y tengo dos frases usadas, o dos frases no. La palabra usada en la predicación anterior, en la enseñanza anterior, que nosotros no predicamos, sino más bien enseñamos, ¿cierto? Guiamos, exponemos la escritura. Y está en Lucas 4:13. Esa la puede leer, por ejemplo, Nelsi, Lucas 4:13. Y la otra la voy a leer yo, que es Mateo 13 también. Lucas 4:13. Nelsi Gutiérrez Quintero. ¿Qué será lo que Dice nos quiere así. decir el Espíritu Santo? Por favor, no se pierdan de eso en la mente, por favor, no se distraigan, no dejen que la mente les vuele o al café o al tinto o a los huevos, a lo que quiera desayunar, porque por favor estamos a la mesa del Señor. Y si nosotros nos distraemos un poquito, créanme que la enseñanza va a ser para usted en esta mañana. Si eso pasa, la enseñanza va a ser para usted. Para mí es, porque yo también tengo distracciones. Pero por favor, prestemos atención, cojamos la escritura, sea en el celular, en el libro, donde sea, cojamos la escritura y deleitémonos en ella, leyéndola, que el Espíritu Santo le puede leer apenas usted abre la escritura. En lo que ya ha leído 10,000 veces, el Espíritu Santo le puede hablar. Así que por favor, Nelson. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bien, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, no fue alguna en la clase pasada, en la reunión pasada veíamos que atacó todas las áreas, espíritu, alma y cuerpo, toda tentación, cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lo que quiere decir es que va a desistir de seguir, acabó de dejar de tentar, o sea, dejó de tentar, lo va a dejar de hacer. En algún momento se aburre de hacerlo. Entonces dice, con el Señor Jesús, se apartó del Señor Jesús por un momento, por un tiempo. ¿En dónde está? ¿En dónde están las tentaciones? Están en todo. En todo están las tentaciones, ¿cierto? Luego, creo que Él está ahí, pendiente, según lo que vamos a ver hoy. Él está ahí, pendiente. Se apartó del Señor por un momento, aunque lo tentó en todo, no desistió. Escuchen esto, no desistió. Perdón, dice, en la nueva traducción dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Ah, voy a anotar esa frase aquí porque es que es interesante. Lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Bien.
¿Cuál es la siguiente oportunidad para el diablo? ¿Cuál es la siguiente? Pensando en nosotros, ¿sí? Que yo le dé. Muy bien, yo estoy pensando en mí. ¿Cuál es la siguiente oportunidad del diablo, cierto? Bien, Santiago dice que los deseos, la tentación viene de los deseos que están en nuestro corazón, ¿cierto? Que nos seducen y nos arrastran. Entonces, ¿cuándo es la próxima oportunidad que va a tener el tentador para venir, ¿cierto? ¿Cuáles son los deseos? Y la escritura dice ahí mismo en Santiago que no nos engañemos, porque es que eso está ahí. Los deseos están ahí, eh, eh, que seducen y que arrastran todo el tiempo, están ahí. Bien, entonces dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Yo solamente estoy conectando la clase anterior con esta que vamos a llevar hoy. Entonces, dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿es oída? Sí, es oída. Es oída. ¿Por cuántos? Por todos, realmente. Y más por la iglesia, más por el cuerpo de Cristo. Pero hay una cosa, y no la entiende. La pregunta que deben anotar ahí en sus notas, por favor, es, ¿qué hace que yo no entienda la palabra de Dios? La palabra del reino. ¿Qué acontece en mi entorno que mi mente no pueda entender la palabra del reino? Porque la escritura dice que la exposición de la palabra de Dios hace entender a los simples. Cualquiera puede entender. Salmo 119, 130. Hace entender a cualquiera. Entonces la pregunta para usted, pero también para mí es, ¿qué será lo que hace que yo no entienda la palabra de Dios? Porque el diablo está esperando la siguiente oportunidad. Está esperando la siguiente oportunidad para arrebatar lo que es sembrado en el corazón de cada creyente. Arrebatar, robar, llevárselo, quitarlo de ahí, porque no le entendió. Entonces la pregunta ¿es que la palabra de Dios es enredada? ¿Es que Dios no habla clarito? ¿Es que el Espíritu Santo viene con jeroglíficos o con ¿cómo se llamará eso? Con claves que no lo podemos entender? O más bien tengo que mirar hacia adentro y mirar qué es lo que no me está permitiendo entender el Evangelio, que no estoy entendiendo las advertencias del Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones estoy tropezando de tal manera que me estoy haciendo daño a todo el ser. Nos estamos haciendo daño o es posible que nos hagamos daño a todo el ser. Bien. ¿Qué no nos hace entender? ¿Cuál es la siguiente oportunidad que el diablo va a tomar para venir y hacer daño? Porque no hace sino daño. Mata, roba y destruye, ¿cierto? Tenemos claro que la palabra de Dios es sencilla, que cualquiera la puede entender, cualquiera es cualquiera persona, y si no, yo no lo hubiera entendido el día que me hablaron del Evangelio y vine a los pies del Señor Jesucristo, por la palabra que oí, que penetró en mi corazón. Pues hoy vamos a hablar de algo que pareciera lo mismo, pero que no es lo mismo, pero están muy conectados. Y se llama engaño. Vamos a hablar del engaño. ¿Qué es eso del engaño? ¿Cómo se da el engaño? ¿De qué manera se puede presentar el engaño? Y la escritura dice, vamos a leer eso, ni siquiera voy a tener un orden acá en lo que voy a leer, pero vamos a mirar varios versículos en donde el Espíritu Santo le hace una advertencia al creyente. Le hace una advertencia al creyente. Desde el antiguo pacto, en el nuevo pacto, pues mucho más. De cómo el creyente está siendo asediado por el engaño todo el tiempo. Por más espiritual que sea la persona, el engaño está ahí. En cualquier cosa que vemos, que tocamos, que percibimos, ahí está el engaño listo para caer encima del creyente y hacerle daño. Ahí está el engaño todo el tiempo. Bien. Entonces,
Jenny puede leer Proverbios 1:11, por favor. Catherine Acevedo puede leer Proverbios 12:6, por favor. Andreita, apenas si tiene el celular ahí. Lucas 11, 53 y 54. Pero vamos a leer primero, a escuchar muy atentamente a Jenny. Todos estamos en Proverbios 1:11. Ahorita buscamos las otras escrituras. Son ejemplos de cómo las cosas tratan de poner al creyente tropiezo. Todo, las personas, todo trata de ponerle tropiezo al creyente. Entonces vamos a mirar esta porción. Jenny. Proverbios 1:11 dice, tal vez te digan, ven con nosotros. Por capricho tendremos una trampa para matar a algún inocente cuando pase. En Reina Valera dice, si dijeren, ven con nosotros. Es una invitación, ¿cierto? Ven con nosotros para el creyente. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechanza. El engaño es igual que una acechanza con S. Entonces, venga, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Ese es otro acechanza que lo vamos a mirar. Hay acechanza con S y acechanza con C. Acechanza, por favor. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Entonces, ¿cómo podemos poner eso en el contexto de hoy, 2023? Me golpean a la puerta, llega un amigo, lo que sea, mi hermano en la fe, y empieza. ¿Cómo le parece ese presidente, no? Bla, bla, bla. Hasta que lo matamos con solo hablar sandeces, con solo hablar lo que no tenemos que hablar de otro ser humano. En lugar de venir esta persona y golpear a mi casa y decir, vamos a orar por nuestro gobernante, vamos a levantar una oración. Pero ese es el engaño. El engaño es lo que sucede. Y ahí en ese engaño es que yo caigo. Y entonces mi lengua empieza a proferir toda aquella clase de palabras que solo hacen daño al que ni siquiera las está escuchando. Porque ¿cómo va a salir de ahí si es que no es un buen deseo? Entonces hay invitaciones como esas. Sí hay invitaciones para el creyente para ser engañado. Para ser engañado. Invitaciones que engañan, se llama eso si quisiéramos ponerle un nombre. Proverbios 12:6. Proverbios 12:6. Si ustedes me ayudan, por favor, si perciben otra cosa, si algún... por favor. Proverbios 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Ustedes se van a fijar, hermanos y hermanas, que hoy no quiero hablar de usted, de lo que pasa en usted, sino de lo que alrededor de nosotros se mueve y que nos puede atacar. Por eso hablamos de una buena pelea, de combatir por la fe. Es todo lo que hay en alrededor. No voy a hablar de usted como creyente, ni siquiera voy a hablar de mí. Voy a hablar de todo lo que está pasando, pero de lo que podemos caer nosotros fácilmente. Yo le decía a mi esposa, en lo más simple, en lo más mínimo, hay engaño. Y le voy a poner un ejemplo cotidiano. Uno se va para la plaza de mercado y entonces quiere ir a comprar yuca, papita y todo eso. Cuando usted ve la yuca, ¿qué es lo que tiene la yuca? Agüita por encima. Le echan agüita a la yuca, le echan agüita a la papa y la disfrazan. ¿Para qué? Para que yo la vea bonita y la compre. Pero no me voy a fijar si está dura, si la papa tiene gusanos, si nada. Todo es un disfraz. En lo pequeñito, en la pesa, en la misma plaza estoy. He dejado de comprar carne en varias partes precisamente por eso. Vale 11,000 la libra de carne. Estoy diciendo eso hace años, ¿cierto? Vale 11,000 la libra de carne. Y entonces uno llega y mira el peso y dice 23, porque ahí dice por kilo, ¿cierto? 11 y 11 serían 22, pero le ponen 23. Me están robando 1,500 pesos por libra. Entonces, hasta en eso a uno lo engañan si no se pone las pilas, si no entiende la advertencia del Espíritu Santo. Una vez un par de hermanos se fueron a hacer mercado de abastos y llegó una persona y nos maquilló el bulto de papa y nos mostró las papas, que fui yo con otra hermana,
y vimos 4 papas lo más de lindas y compramos el bulto de papa porque era barato y lindo. Llegamos a la casa y las únicas 4 papas buenas eran las que nos mostraron. ¿En qué no está el engañador? ¿En dónde no está? Por favor, medite un poquito en dónde no puede estar el engañador. En cualquier cosa, en cualquier cosa. Queriendo hacer tropezar al creyente todo el tiempo. Parece una bobada, pero si no nos ponemos las pilas, vamos a vivir engañados toda la vida, y no vamos a percibirnos, no nos vamos a despertar, ¿cierto? El Espíritu Santo viene advirtiendo que la palabra de Dios no sea arrebatada del corazón de cada uno de nosotros, no sea arrebatada. Eso no es cualquier cosa, se los digo de verdad, no es cualquier cosa. Lucas 11, 53 y 54, Andrea Ramírez. Y ahorita le voy a hablar a Katy. Lucas Dice, 11, 53 y 54. ¿me escuchas? Sí, señora. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Muy bien. Ese es un versículo supremamente bonito para hablar de lo que es engaño. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Y entonces nosotros, como dicen los jóvenes por ahí en el colegio, ¿de qué nos las picamos? ¿Será que es que nosotros somos más elevados que el Señor Jesús, que no van a acecharnos para hacernos caer en algo y después acusarnos? Mire cómo dice el versículo. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle, o sea, a acosarlo, como Dalila con Sansón, acosarlo. Y en gran manera lo empezaron a acosar. Y otra frase, a provocarle para que hablara muchas cosas. No es que Petro, no es que la ministra de Salud, no que yo no sé qué, el ministro de Trabajo, que yo no sé qué. Todo eso es lo que hace el engañador con el creyente. Traerle eso visual que está sucediendo para que nosotros caigamos en la trampa hasta de matar con nuestras palabras la oportunidad que tenga alguien de ser salvo, por decir así. Porque no estamos orando para que conozca del Señor, sino que desgraciado, que no sé qué, que si se cuenta, que la situación, que la economía, que bla. Entonces, cuando llega uno a la casa con la yuca y le sale dura, o la papa y le sale con gusanos, ¿de quién es la culpa? De allá el man ese que me la vendió. No es de uno que no examina, que no ve, que no trabaja las cosas para darse cuenta que es que el engaño está a flor de piel. Y dice el versículo 54, lo querían hacer hablar muchas cosas. Imagínense por dónde lo querían inducir a pecar. Acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿No es que usted es cristiano? ¿No han escuchado eso? Pero el ataque viene de afuera, no de adentro. Solo que adentro, como dice Santiago, hay deseos, hay pasiones desordenadas, hay un montón de cosas que afloran cuando se abona eso, ¿cierto? Cuando eso se abona, eso de una vez, ¡ay, qué maravilla! Y la conversación se hace hasta fluida. Y tiene uno la razón, bueno, etcétera, ¿cierto? Acechar, observar especialmente con siniestras intenciones. Eso es acechar. Observar especialmente con siniestras intenciones. Todo eso yo lo saqué de ahí del griego y de esa cuestión que uno busca por ahí. Bien, Marcos 6, 18 al 19, Angie. Marcos 6, Angie, 18 y 19. Dicen, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Ese acechaba es escondido detrás de matorral, buscando cómo matar. Ese acechar con C, no con S. Es buscando la oportunidad. Y lo mismo que el otro acechar, también es engañar,
buscando todo tipo de estrategias para hacerlo caer como al Señor Jesús. Entre más hablara, más buscaban cómo acusarlo. ¿Qué palabra decía para acusar? Este acechar es tras de la mata. Y tras de la mata está el que está acechando para hacernos caer. Para ponernos la trampa, se llama eso. Para ponernos la zancadilla, para que caigamos. Hay peligros afuera. Hay peligros afuera. Pero peligroso es nuestro corazón, que se deje seducir por eso. Que dé a luz el pecado y la muerte además, por dejarnos engañar nosotros como creyentes. Por eso dice la escritura con unas negrillas muy gigantes, que el diablo se apartó del Señor por un tiempito nomás, hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente oportunidad. Por eso es interesante eso. Y por eso dice que bien arrebata lo que es sembrado en el corazón, porque si no todo el tiempo hace eso el enemigo. Bien, vamos a mirar un poquito. ¿Alguien quiere expresar algo? Katy tenía la mano levantada hace un momento. Yo. Era para, Sí, diga. leer en la nueva versión el Proverbios 12:6. Dice, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Como fuerte, ¿no? A lo que estamos llamados. La palabra del perverso es una emboscada, una trampa, un engaño. Pero la de nosotros tiene que salvar vida. Por lo menos por la boca de nosotros no puede decir que qué malo, que qué degenerado, que eso no tiene que salir de nosotros. Toda situación adversa, decía el pastor Francisco Telles, se tiene que convertir en oración. Todo aquello que a mí me cae mal se tiene que convertir en oración. Todo aquello que no me gusta, lo que sea, tiene que convertirse en oración. Porque es que eso es lo que mueve realmente con poder el corazón de los hombres. Bien. Vamos a mirar. Jenny, perdón. Gracias, Alex. Estaba pensando en la expresión de se apartó esperando otra oportunidad, ¿sí? Y uno pensaría, bueno, un ayuno es una oportunidad para una tentación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es una oportunidad para una tentación, cierto? Porque dice, se apartó, lo tentó en todo, que esa palabra fue muy importante en ese texto. Dice, acabando toda tentación, se apartó hasta esperar una nueva oportunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Para pensar un poquito, ¿cierto? Que me causa mucha curiosidad eso, esa expresión. Me causa curiosidad hasta una nueva oportunidad. Nosotros cuando tenemos una oportunidad entonces, ¿cierto? Porque él estaba, se supone, en un ayuno, que uno diría, está muy como consagrado, ¿cierto? Despierto. Sí, como digamos en lo suyo, ¿cierto? Y entonces creo yo que esa no sería una buena oportunidad para tentar a alguien, ¿sí? Que está en el espíritu. Pero él dice, es una oportunidad. Y entonces, ¿qué es la oportunidad allí? Pues físicamente tiene una necesidad. Entonces siempre hay una necesidad. Siempre vamos a tener una necesidad. Y él arranca por la que ve más próxima, tiene hambre, ¿sí? Entonces pensaba, ¿cuál es la nuestra? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Sí? ¿Dónde estoy vulnerable? Solo para meditar. Vulnerables como pequeños, sí. Hermano Jorge. Hermanos,
en mi persona, ¿no? Pienso yo que la mejor, dice la hermana que sí, cuando uno, por ejemplo, el Señor Jesucristo está en un ayuno tan fuerte como el que hizo, dice la Biblia, ahorita no me acuerdo el versículo dónde está, pero dice que el que esté firme mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, entre más afirmado esté yo en el Evangelio, pues el enemigo va a venir con más fuerza a atacarme. Y como dice, él sabe cuál era mi debilidad, ¿sí? Se lo digo por lo que me está pasando ahora últimamente, ¿sí? Últimamente, pues tomé unas decisiones diferentes a las que tomaba siempre con respecto a mi vida. Y entonces, ahí me doy cuenta yo lo difícil que es verdaderamente cuando uno quiere sacar eso. Claro, el enemigo se presenta por un lado y por el otro. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy muy afanado por la plata, pues eso por ese lado me va de todas maneras. Si yo personalmente, una persona muy ansiosa. O sea, yo quisiera todo terminarlo ya. Yo soy de las personas que me gusta toda la carrera. Entonces, esa ansiedad yo he tenido que luchar muchísimo con eso. Pero entonces, cuando vienen esos ataques, para mí, le aprendí en ese pedacito ya del Sermón del Monte. La palabra de Dios dice, por decir algo, si a mí viene la ansiedad, tengo algo que como que me está cargando, yo simplemente digo, Señor, tu palabra me dice a mí que yo debo ir a ti cuando estoy cansado y cargado, y tú me harás descansar. Y oro, en el sentido, otra situación es orar. Por ejemplo, a veces yo pues pensaba, ¿no? Que orar era estar uno metido en la habitación y estar allá arrodillado. No, la oración debe ser continua. Lo que estaba diciendo ahorita el hermano Giovanni, yo que ando en carretera en la moto y uno ve tanta imprudencia, tantas cosas que se presentan y a veces ve uno por qué es que la gente se mata tan fácilmente en una moto o en un carro, por la imprudencia, por no respetar señales de tránsito, y eso trae rabia. Yo, por ejemplo, me vengo de Bogotá a Villeta, hay muchos letreros donde dicen carril izquierdo solo para adelantar, y uno ve carros andando a 20 kilómetros por hora por el carril izquierdo. Eso produce furia, o sea, porque eso puede causar un accidente, gente que va muy rápido y eso no se ponen a mirar, sino bota el cabrilla para lado y lado. Entonces a uno le da ese mal genio, pero ¿qué? En ese momento, pues yo pienso, digo, si voy así, veo a esas personas, ¿qué digo? Señor, por favor, dale sabiduría a esta persona que cuando mire ese letrero, cuando mire una señal de tránsito, de ande a 20 kilómetros, de ande a 80, bueno, pues que se respete, ¿cierto? Pero es cierto, la situación es que debemos estar muy atentos, muy atentos. O sea, yo en mi persona estoy aprendiendo eso, lo estoy aprendiendo de tantos años que llevo en la palabra, pues he podido, Dios me ha ayudado muchísimo en muchas áreas, pero en esa área de la ansiedad, les soy sincero, hasta ahora en estos momentos estoy comenzando a trabajar en eso, y es duro, durísimo, durísimo, porque a veces cuando a uno las cosas no le salen como uno quiere, yo siento a veces hasta tristeza, me da como ese desasosiego, pero cuando puedo ir y descansar en Dios, decirle gracias, Padre, porque yo sé que tú eres el que trae la paz del cielo a mi corazón. Yo no puedo hacer nada, no, por decir algo, que estoy afanado por llegar a una cita, y de pronto se me presentó un trancón, yo no puedo hacer nada, con de pronto desesperarme no puedo hacer nada, porque por encima de los otros carros no puedo pasar. Lo único que le puedo decir es, Dios mío, por favor, dame tu paz. De pronto le voy, Señor, que si yo llego a llegar tarde, pues que de alguna manera me atiendan, o bueno, o que aplacen la cita para otro día. Pero ya, eso es algo que lo he tenido que trabajar con mucha, como les digo, todos los días, porque eso es una situación de diario. El enemigo sabe en qué área le da a uno. Les voy a contar algo, ¿no? Perdón, hermanos, qué pena que Yo conocí, cuando estaba en la iglesia Manantial, conocí a un muchacho. Nosotros íbamos a los cursos para preparación de la Biblia, y ese muchacho era drogadicto, y él nos contaba, o sea, yo me hice amigo del hombre, y él me decía, mire, hermano, cuando a mí me viene ese deseo de drogarme y de coger para la calle, eso me toca tirarme al piso y clamarle a Dios, llorarle para que me ayude, porque eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Esas adicciones son demasiado fuertes. Entonces, pues pienso yo que nosotros sí debemos estar, lo que dice el Señor Jesucristo nos dijo, orad sin cesar, para que no entréis en tentación. Y lo único que venció
al enemigo, o sea, con la única arma que el Señor Jesucristo venció al enemigo fue con eso, con la oración y conectado con la palabra, con el Padre. Gracias, hermano George. Bien. ¿Qué es engaño? Todo lo que nos está hablando el hermano Jorge y lo que estamos hablando aquí es pelear, combatir la buena batalla de la fe. Vamos a mirar más adelantico un poco más eso. Pero aquí dice, el engaño o la falsedad es un acto o declaración que induce al error, oculta la verdad o promueve una creencia, concepto o idea que no es verdadera. Eso es engaño. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Los que engañan son aquellos que intentan convencer a otros de que algo es verdadero. Y el que lo está haciendo sabe que es falso. Eso me recuerda por allá los inicios de la raza humana. Cómo el engaño ha caminado desde que vino la tentación en el huerto. Y ahorita vamos a ver eso también un poquito. Un engaño, por lo tanto, un engaño supone una falta de verdad en lo que se dice, en lo que se hace y en lo que se piensa. Por eso es posible vincularlo con la mentira, las trampas, las artimañas. Todo lo que se usa en la pesa, en las compras, en los negocios, en lo que usted camina por la calle, en lo que vive de la vida, ahí hay engaño. Porque hay falta de verdad en lo que se dice, se hace o se piensa. Siempre va a ser así, no va a ser de otra manera. Soldado advertido no muere en guerra. ¿De qué nos estará advirtiendo el Espíritu Santo? ¿Cuál es la siguiente oportunidad para el demonio? ¿Cuál oportunidad le estoy dando yo? ¿En qué lado soy vulnerable? Hermano Jorge dice que está creciendo en lo que es vulnerable, por donde puede ser engañado todo el tiempo. Y eso ya eso es una pelea, eso es un combate por la fe. La buena batalla de la fe. En el engaño hay palabras como mentira, comunicación engañosa, detección de mentiras, ocultamiento, invención. De todo lo que a usted se le ocurra está en el engaño. Es como un disfraz, total, como un disfraz. El engaño también se puede definir como el intento, exitoso o no, de generar o manipular alguna información o alguna verdad, verbalmente, por gestos, como sea. Pero el engaño es un intento deliberado, con éxito o no, de manipular, de hacer que una persona caiga redondita. Y estamos hablando de lo que hace, lo que sucede afuera y en lo que el creyente puede caer. Por eso es una advertencia. Una advertencia. Vamos a mirar, o les voy a leer aquí que tengo escritas unas frases bastante interesantes que saqué del diccionario Fine y de otros. Y dice así, básicamente, en el engaño hay una total ausencia de verdad en aquello que decía ahorita se hace, se piensa o se dice. Y el que está engañando hará que parezca que algo que no es verdad sea cierto para esa persona que cae engañada. Eso es una trampa total. El engaño es una acción típicamente humana y por ende es apreciable en infinidad de contextos y situaciones, como por ejemplo los negocios, el trabajo, la política, la cultura, la educación, etc. ¿En dónde? Nómbrenme una donde no haya posibilidad de engaño, aún en la predicación de la palabra, porque se predica con engaño. Me acordaba de una predicación que me mostraron aquel día, que me parecía tan aberrante, y un hombre diciendo, el pecado que cometieron Adán y Eva fue no diezmar. Ese fue el pecado que cometieron. Y la congregación obviamente aplaude y bla, sí, mete la mano al bolsillo. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán y Eva fue no diezmar, según ese predicador. ¿Eso cómo se llama entonces? No es engaño a través de la escritura, no es engañar a las personas a través de la escritura. Pero ¿quién es engañado? El que
no ha entendido la advertencia, el que oye y no entiende la palabra, porque desconoce totalmente quién es su Dios, su Señor, su Hacedor, su Salvador, su Rey, lo desconoce, no conoce sus atributos, sabe de letra, mucha letra, pero desconoce quién es Dios. Ahí viene el engaño. En todas las áreas está el engaño. En las compras, cuando sale uno a la calle, en el que pasó por el lado de uno mostrándole algo bonito, en las pirámides que las dibujan de tal manera, que aún los creyentes podemos caer en ello fácilmente, en esas pirámides que están pululando por todo lado. Porque todo lo pintan, todo lo dibujan de tal manera que parece verdad, Segunda de Corintios, hermano José Cepeda, Segunda de Corintios, el capítulo 11, versículo 3. Hermano José o familia Cepeda. Segunda de Corintios 11, versículo 3. Y los hermanos, todos los demás que tengan versiones diferentes a la Reina Valera que va a leer el hermano José, por favor, lo pueden hacer. Hermano José. Ya lo estoy buscando. Segunda de Corintios 11:3. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias, hermano. Temo, dice el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo, que así como la serpiente con su astucia, ojo con eso, engañó a Eva, nosotros también seamos engañados y extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo tengo una pregunta solo ahí para ustedes, para su corazón. ¿Ha sido extraviado de la sincera fidelidad a Cristo a causa del engaño? ¿De lo que ofrece realmente el mundo? ¿Ha sido extraviado de esa fidelidad a Cristo? Es analizar nuestra vida, porque soldados advertidos no mueren en guerra. Es estar pendiente de cada paso, de cada pensamiento, de cada hecho, de cada obra, de cada palabra que decimos. Estamos diciendo las palabras de verdad con honestidad, sinceridad, franqueza, santidad y justicia y gozo, decimos la palabra que estamos expresando con nuestra boca. Yo he sido corregido, mis hermanos, en muchas cosas, porque uno a veces trae lo negativo para hablar de las personas o lo negativo para hablar de cualquier circunstancia. Y tiene que haber alguien al lado que lo esté a uno corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Solos no podemos, vuelvo y les digo, solos no podemos, somos el cuerpo de Cristo. Y es necesario aprender inclusive a hablar. Es necesario aprender a hablar. Entonces, Eva fue engañada. Ya ahorita doy la palabra. Eva fue engañada. Otra versión. El que la tenga, lea. Tranquilo. La palabra de Dios para todos. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Ustedes saben que engaño también es corromper. Eso también significa engañar, corromper, podrir. Entonces, que eso que sucede a nuestro alrededor no corrompa la sincera fidelidad a Cristo, no la dañe. Es necesario, por eso les digo, poner atención. Estamos siendo advertidos hace mucho tiempo para que el Satanás no venga y quite lo que ha sido sembrado en nuestro corazón y entonces empecemos a llevar una vida que no tiene nada que ver con lo que él ha hecho en la vida de nosotros. Es una advertencia para todos nosotros. Ninguno nos zafamos de ello. Otra ¿Cuál versión. es la Reina Valera? La Reina Valera no, sino la Dios habla hoy. Sí, señor. Pero temo que, así como la serpiente engañó
con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Bien, gracias, hermano. Si tienen alguna otra, no sé, o pasamos a la cifra siguiente. Bien. Hay algo que me causa bastante curiosidad con eso de que Eva fue engañada. Eso lo vamos a seguir mirando acá porque ¿qué pasa con nosotros? O sea, vamos a mirar qué pasa con nosotros, más bien. Una advertencia, Jenny, Mateo 24:4, así con toda la potencia, Mateo 24:4, un consejo de amor profundo para hombres y mujeres como nosotros. Jenny, ¿está ahí? Aquí estoy. Mateo 24:4 Sí, señora. dice. ¿La leo en Valera o tengo En Valera, en Valera, en Valera. Ya. Dice. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Oye, ¿quién nos hace la advertencia? ¿Quién hizo la advertencia, por favor? El Señor. ¿Pero por qué la hizo? Porque podemos ser engañados. Porque él fue, con él intentaron eso, intentaron engañarlo, intentaron con él, claro, en todo también. Y él nos dice, oye, mire que nadie los engañe. Ese mire que nadie los engañe es estar atento, observe, vea con detenimiento. Cuando va a hablar, observe lo que está hablando. Cuando va a hacer algo, cuando está pensando algo, mire que nadie los engañe. Porque lo que presenta el mundo hacia nosotros nos puede llevar a ser engañados. Y la advertencia del Señor Jesús es, mire que nadie los engañe. Eso me parece extraordinario. Esa advertencia la recibiría Adán plena, la recibió, total. ¿Y sabe qué dice la escritura en primera de Timoteo 2:14? Adán no fue engañado. Eso va a otro nivel. Eso tiene otro nivel, mis hermanos. Adán no fue engañado. ¿Por qué no fue engañado? Porque, como se ha dicho acá, usó del regalo más preciado que puede tener ser humano y es la libertad. Hay veces no se valora, no se usa bien, no se vive de la manera como Dios dice que tenemos que vivir la libertad. Porque Él dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero ¿qué tipo de libertad? Para no ser engañados, porque Adán no fue engañado. Y el Señor Jesús dice, no se dejen engañar. Nos lleva a un nivel profundo, alto, ancho, de advertencia. Soldado advertido, no muere en guerra. No muere en guerra. Bien. Engañar, lo que sufrió Eva fue un engaño total, una seducción total. Fue seducida totalmente por el diablo. Fue engañada. Pero aclara un poquito, ¿no? ¿Qué pasa entonces si no fue engañado? Pues pecó deliberadamente Adán. Porque Mi esposa está diciendo que pecó deliberadamente. un poquito aclaración. Adán pecó deliberadamente, usó su voluntad, ¿sí? ¿Eso es lo que entendemos? O no sé. Bien. Hermana Marta Lucía Quiñones Salazar. Efesios 4:14. Otra forma de engañar o cómo se manifiesta el engaño a través de Efesios 4:14. En Reina Valera. Efesios 4:14. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hermana, vuelve y lo lee con acento, con que sepa lo que va leyendo, despacito, y que vaya entendiendo lo que va leyendo. Bueno,
Marta, para que ya no sea como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Bien. Entonces ahí hay varias palabras que me llaman la atención. Que no debo ser fluctuante. ¿Qué es fluctuante? Que hoy pienso de una manera, más tardecito de otra y más tarde de otra y de otra. Ya Hernando le doy la palabra para que lea otra versión. Pero también dice que hay estrategias o estratagemas, mañas, artimañas, como lo quiera, para engañar. En donde se usa la astucia de esas artimañas para que usted o yo podamos caer en el error. Son palabras que hay que mirarlas. Todas son una advertencia. Ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Ojo con esto, hermano y hermana, dice el Espíritu Santo. Ojo con esto. Porque aquí se maneja la astucia del engaño, dice en la traducción, en una traducción diferente a esta. La astucia del engaño. Para engañarse necesita astucia. Si no, mire las pirámides, a ver qué se maneja. O en la pesa, o en la compra, en las vueltas que se dan o se reciben, en todo lo que se hace. Hernando Prieto va a leer otra versión de Efesios 4:14. La palabra de Dios para todos. Por favor. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Gracias, Hernando. Catherine levantó la mano. Para leer otra versión. Bueno, Catherine. Alex. Gracias. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Gracias. Creo que para qué le agrego algo más. Efesios 6:11, Milena. Efesios 6:11, Reina Valera. Ahí hay varias palabras que hay que tener bastante en cuenta. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza es una amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Es un engaño. Pero hay una advertencia. Ojo que eso pasa. Pero usted tiene cómo defenderse ante eso. Cómo mantenerse firme. Cómo avanzar, dice Efesios 6:11. El engaño viene desde allá, desde el huerto, a causa de la incredulidad del hombre, pero también aparece en muchas frases antiguas de políticos, de celebridades, de discursos, de intenciones, de alabanzas que se le dan a los hombres. También hay engaño. Siempre el engaño ha estado, antes y ahora. Siempre el engaño ha estado ahí. Esta palabra me la voy a hacer todo este tiempo. ¿En qué estoy vulnerable? ¿En qué estoy vulnerable? Porque el Señor Jesucristo está en pleno ayuno, o sea, comunión íntima con Dios. Y sin embargo vino el pensamiento que no tenía que venir a su mente o que vino para enseñanza a nosotros. Y no una vez, ni dos, ni tres, sino al espíritu, al alma y al cuerpo. Todo se atacó. ¿En qué somos vulnerables? ¿Lo vamos a meditar? No lo sé, yo lo voy a hacer. Porque creo que necesitamos empezar a pelear la buena batalla de la fe. Verdaderamente a pelear la buena batalla de la fe, y no interesa en la condición que esté la persona.
pobre, rica, alentada, enferma, flaca, gorda, alta, bajita, eso no tiene nada que ver con la buena batalla de la fe. Más bien pueden ser situaciones que nos llevan a hacer la batalla, a llevar a cabo esa batalla, a vivir en esa advertencia todo el tiempo. Sobrevivimos, hermanos y hermanas, en un mundo en el que la palabra dada ya casi no tiene ni siquiera valor. Perdió esa fuerza que tenía la palabra a través de la boca de los hombres, el valor que tenía. Pero ¿cómo está la palabra de Dios a través nuestro como espejo? Debería ser mi pregunta siempre. ¿Qué escucha el que está a mi lado o el que va en la buceta cuando me oye hablar, cuando me oye hacer, cuando me ve hacer cosas? ¿Cómo está eso? ¿Cómo estamos? Todo este sistema parece una estafa. Todo esto es lo que nosotros vivimos. Parece una estafa. Todo el mundo miente, todo el mundo jura con la mano sobre la Biblia y le parece que eso es un juego y nada, no les interesa. O sea, todo parece un engaño. Todo parece un engaño. El signo más visible de la decadencia, del debilitamiento moral que lleva a la desconfianza social y a la desesperación, es cada vez más evidente que tiene que ver con el engaño. Todo esto que está pasando tiene que ver con eso, pero nosotros no podemos caer en esa ruletica, ahí en ese círculo vicioso de que este comenta, yo comento y empezamos a agrandar ese comentario producto de un engaño. Sí, digamos que pueden ser políticas engañosas, culturas engañosas, ideologías engañosas, sí, es verdad, pero su posición y mi posición, ¿cuál es? ¿Entrar en eso o vivir la vida como la vivió el Señor Jesucristo, manifestando el carácter de su Padre, en este caso nosotros desde el Señor Jesús? Hay un engaño muy bravo, pero bien bravo. ¿Sabe cuál es el engaño más bravo que existe? Se llama el autoengaño. El autoengaño es el más tremendo de todos los engaños. Es vivir sin salud. Es vivir sin salud. Solo me quebranta un poquito esto porque eso es fuerte. Es bien fuerte. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué no me duele? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy viviendo? Ya como creyente. Ese es el que le hace uno a los demás no enferma tanto como estar autoengañado, como engañarse uno mismo todos los días. Es algo que no se puede vencer fácilmente, porque es un virus, parece un virus que se ha instalado en todos los entes, en la política, en la religión, en el hogar, en la familia, en toda parte se ha instalado el autoengaño. Nosotros solo queremos escuchar lo que nos gusta, el resto, lo que nos afecta para bien no, es lo que nos gusta, lo que el cuerpo quiere, lo que la vida quiere. Engañarse a uno mismo es vivir sin salud. Siempre meditemos en eso también. Ese autoengaño es un asco. Primera de Corintios 3:18 dice lo siguiente en una frase que extracté de ahí, dice: nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. Uno quisiera ya, pues ya, ¿qué más podemos decir? Pero es necesario entender eso. Es necesario entender que el demonio se aparta hasta la siguiente oportunidad. Es necesario entender la advertencia que el diablo arrebata lo que es sembrado en el corazón cuando se deja uno seducir por el engaño.
Es necesario entender que es necesario entender que es necesario pelear la buena batalla de la fe todo el tiempo, sin cojear, sin lamentarse, sino con paso firme y seguro. Cosa de que el que quiera escalar esa muralla le sea imposible, esa protección que nosotros mismos podemos tener a nuestro alrededor a causa de nuestra comunión con el Señor y de creerle, de entender la palabra, se puede forjar. Y entonces toda mentira, todo engaño va a estrellarse contra eso. Y a nosotros no nos va a tocar. Pero va a seguir siendo una lucha aún tras del escudo de la fe. Va a seguir siendo lucha, porque hay que combatir la buena batalla de la fe. Para terminar, quiero que leamos un par de cositas. Y una está en Romanos 12:9. Por favor, Jenny. Y ahorita leemos otras. Romanos 12:9. En Reina Valera, y alguien que tenga, puede ser la PDT, la Nueva Traducción Viviente, la vamos a leer en varias. Jenny, por favor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vuelve y lo lee, por favor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Dice en la PDT, nuestro amor debe ser real y sincero, sin hipocresía. Por la palabra, por nuestro Señor y Rey, por esta vida que Él nos invita a vivir, es lo que debemos amar sin hipocresía, con sinceridad realmente. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo si no es así? Autoengañándonos, viviéndonos una vida que parece desastrosa, pero es a causa de de nuestra misma manera de pensar y de querer vivir. ¿Me permite leer esta, por fin? Por favor, niño. Dice, no finjan amar, amen de veras, aborrezcan lo malo, pónganse de parte del bien. Amemos de veras. ¿Qué? Porque es que es lo que necesitamos. Y si no amamos de verdad, viene el malo y ¿qué? Y arrebata. Y el malo está esperando la siguiente oportunidad. ¿Cuándo es? Ahí mismo, porque el que no ama está ahí sometido bajo ese yugo de mentira, de engaño, de tentaciones, de todo lo demás que puede ofrecer él, muerte, destrucción. Esto es bien para su hogar, para su familia, para usted, para mí, para mi familia. Esto es bien, esto es una advertencia del Espíritu Santo. Él nos viene hablando hace mucho tiempo. ¿Qué le viene advirtiendo a usted? ¿Qué le viene diciendo el Espíritu Santo? ¿Por qué todas estas predicaciones? ¿Para qué? ¿A dónde nos quiere llevar? Katy. Es para leer otra versión. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Gracias. ¿Qué será lo que sucede? Escuchen esta pregunta, mis hermanos y hermanas. ¿Qué será lo que sucede para que no entienda la palabra de Dios que escucho? ¿Qué será lo que sucede? No, yo no tengo la respuesta para usted. Usted es el que debe ponerse de rodillas y preguntarle al Señor, o ser franco o franca con Dios y decirle, bueno, creo que esto está pasando. Y si no lo sabe, preguntarle qué le va a decir. Hay un par de libros de capítulos completos que leí que me llamaron muchísimo la atención y los voy a dejar como tarea, digámoslo así, para que los lean y el siguiente domingo poder compartir. Job 31. Job 31. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo, ya no tenemos así, tenemos un poquito de tiempo para leerlos y meditarlos cada uno en nuestra casa. Nosotros lo vamos a leer acá, sí, pero lo vamos a meditar en la casa. Y Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Son
En Job 31, escuchen la tarea de Job 31, buscar o entender o mirar dónde podemos ver el engaño acechando. ¿Dónde puede estar el engaño en la lectura que vamos a hacer? ¿Quién quiere empezar a leer despacio, por favor, Job 31? Despacio, sin afán, todavía tenemos bastante tiempo, solo vamos a hacer la lectura y después a compartir con los hermanos lo que el Señor nos ha dicho esta mañana a nuestro corazón. No contar sus intimidades, sino lo que Dios le ha dicho a usted de parte de Él con respecto a lo que Él advierte de nuestra vida cotidiana, de nuestro caminar diario. Job 31. Bueno, entonces lo voy a leer yo. ¿Leo? Yo. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Elsie, pare. Porque ¿Alcanzan a ver un posible engaño ahí? Ajá. Un ataque del engaño, como lo quieran llamar, ¿sí se podría observar un poquito ahí? ¿Quién quiere leer ese mismo versículo en otra versión? Que es bien interesante. Usar varias versiones, pero que nos aclaren un poquito qué es lo que está haciendo Job ahí y por qué lo está haciendo además. ¿Quién tiene otra porción? Puedo. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Ah, ¿qué iba a leer la hermana Marta Lucía? Gracias, Cata. Sí, sí, señor, buenos días. Lenguaje actual, dice acá Job 39. Yo siempre me propuse no mirar con deseos a ninguna jovencita. Gracias, hermana. Se nota que puede haber engaño, o sea, que él hace eso porque hay un engaño posible si hace lo que dice que no va a hacer. Eso es lo que necesitamos descubrir. ¿Tenía otra versión? Puede ser Dios habla hoy. Dice, yo me he impuesto la norma de no codiciar ni siquiera a las solteras. Entonces parece que y él es un hombre con mujer y con hijos, ¿cierto? Parece que la codicia puede ser un engaño o una tela que me pone como engaño para yo caer y poder ver a las nenas y poder desearlas en mi corazón. Bien, esa es la tarea. La tarea es poder ver a través de este capítulo en donde pueden percibir ustedes engaño. Yo voy a seguir leyendo y levantan la mano y me dicen, ay, lo veo por esto y por esto. Bien. Dice acá, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas si llega a mirar con codicia sexual a otra mujer? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Qué piensan? ¿No ve él todos mis caminos y cuentas todos mis pasos? Él lo hace. Y empieza con el sí de Job, que no son poquitos. Si anduve con mentira, porque me puedo autoengañar o ser engañado, y si mi pie se apresuró a engaño, entonces él dice lo que quiere de parte de Dios. Versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, ahí dice lo que quiere que Dios le haga. Si eso pasó, muy atrevido Job, la verdad, bastante atrevido. Versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, ahí dice también lo que él dice que deba suceder si eso pasó, ¿cierto? Versículo 13. Si hubiere tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levante y cuando él me pregunte qué le voy a responder? Si fui engañado, además, o incurrí en engaño. Versículo 17. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, bla, bla, bla. 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo,
Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, dice el 22 y el 23 lo que quiere que Dios le haga por hacer eso también. Si lo hizo. Esa es como lo que hay que mirar ahí a ver en qué puedo estar yo por ahí por el ladito o alguna cosa, ¿cierto? Quiero hacer un paréntesis para decirle que hay un par de hermanos que están pasando por bastante necesidad y uno en una clínica, bastante enfermo, y que no tiene absolutamente nada porque él es del campo, realmente de la zona de, él es de la zona de Líbano, en Córdoba, donde se están ahorita llevando a cabo diferentes situaciones de orden público y no tiene dinero y está enfermo en un hospital. Así de que ahí dejo eso en su corazón. No empecemos a preguntarle a Dios cuánto, sino lo que usted tenga en su corazón, póngalo, si lo va a dar. Y yo de una vez lo envío a la persona que lo necesita. Cierro el paréntesis. Jeremías capítulo 9, hagamos el mismo ejercicio un poquito, aunque Jeremías es un poquito más... ¿Por qué no leyó el 24? El 24 lo puede leer, señora Jenny, porque ya... Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. ¿Cómo podíamos dejar pasar este versículo, por favor? Queridos hermanitos. Bien, Jeremías 9. Eso es para meditarlo, realmente. Listo. Jeremías 29. 9 o 29. 9, capítulo 9, Jeremías 9. Me produce mucha tristeza porque Jeremías todo el capítulo, pero yo voy a leer apenas unos cuantos versículos, hablando lo que genera el engaño. Lo que genera el engaño. ¿Está bien? Lo que genera el engaño. Versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4 en Reina Valera? Guárdese cada uno de su compañero. Hasta ahí. ¿Por qué yo me tengo que guardar de mi compañero, cuidarme de él? Sí, sí. ¿Por qué? Dice Jenny. Y en ningún hermano tenga confianza. Wow. Porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. ¿No les parece triste? Y yo estoy metido en eso. Siguiente versículo. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Siga. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Eso es para meditarlo un poquito, de verdad. Por eso es la advertencia del Espíritu Santo, porque tenemos que mirar hacia adentro, de verdad. Tenemos que vernos, porque somos espejos, donde las personas tienen que venir a encontrar la sinceridad, la fidelidad, la honestidad, la pureza, la santidad. Eso es lo que tienen que ver en nosotros, total y absolutamente, a través de nuestro hogar, los que lo tenemos, a través de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Los que engañan tienen la lengua afilada. No habla sino engaño, dice el versículo 8. Versículo 12, Milena. Pregunta. 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase. ¿Por qué causa? ¿Por qué no hay varón que lo entienda? ¿Es que no lo hay? ¿Por qué no se entiende lo que la boca de Dios ha declarado? Oye, por eso está como está la nación. Y aquí habla de todo eso de la migración, de cómo el Dios saca de su mismo país a la gente de su país porque no quieren escuchar a Dios y viven en el engaño. Son preguntas bravas para un tiempo como el de hoy.
y que nosotros necesitamos ponernos las pilas a meditarlo y a verdad orarlo y a meternos en esa intimidad con Él. Y aún estando en la intimidad con Dios, estar pilas, porque el enemigo anda al acecho todo el tiempo. Todo el tiempo. Versículo 13 para terminar. Dijo Jehová, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? No preguntó. Dice Es una dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Joab, ¿me permite? Por favor. Quiero leer desde la pregunta. ¿Por qué causa la tierra está muerta y se convirtió en un desierto? La respuesta, dice Dios, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos. El diablo arrebató. Antes de, no fue después, yo ya la había dado, dice Dios. Dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, pero no obedecieron a mi voz. ¿Y qué se hizo? Caminaron conforme a ella. Ni caminaron conforme a ella, perdón. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Eso no pasa solo en Israel, sino que ha pasado siempre y pasa hoy. Todo el tiempo. Como iglesia, pero también como nación. Nación, desafortunadamente. Bien,